A Nicole. A ver, Nicole. Ujú. Hacer hospedadora. ¿Ya estamos? Sigo Sí. grabando, chicas y chicos. La semana pasada Ya. no grabé. Ah, ¿Ya? sí. Bueno, buenos días, doctora, compañeros. Nosotros tenemos ahorita el primer tema que es epidemiología crítica. Quizás se nos hace un poco complicado entender esto, ya que hemos venido de un tema algo ambiguo que es la epidemiología convencional, que es, creo, lo que se ha venido manejando durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué nos dice que es la epidemiología crítica? Pues bien, esto, la literatura nos dice que es un conjunto de condiciones, ideas y prácticas, organizaciones que van a formar parte de un movimiento. Pero en realidad, ¿cuál es la finalidad de esta? Es tomar lo mejor de lo que es la epidemiología convencional y, bueno, como lo dije antes, mejorarlo. ¿Pero por qué? Porque la epidemiología convencional habla básicamente de factores de riesgo, mientras que la epidemiología crítica nos está hablando de un proceso. ¿Qué quiere decir con un proceso? Quizás en esta diapositiva le voy a dar todo el tema, pero para no confundirnos tanto. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir con un proceso? Estamos hablando desde el principio en salud. O sea, ya no vemos el factor de riesgo que teníamos. Por ejemplo, la edad o en el caso de la diabetes, un factor de riesgo son, qué sé yo, los antecedentes patológicos familiares. Entonces, en este caso ya no vemos solamente esto como epidemiología crítica, sino que vemos todo el factor, todo lo que es un proceso desde la salud hasta la enfermedad. ¿Qué es lo que hace la epidemiología crítica? Pues va a tener interacciones sociales, como decía, como les estaba diciendo, tanto en su concepción ideológica, científica y social. Se va más allá de lo simple, sino que estamos viendo también en epidemiología crítica, estamos viendo en epidemiología crítica también los contextos geográficos, los sociales, los económicos y los culturales de diferentes territorios. Pues bien, siguiente, por favor. Ya, como les decía, que las expresiones de la epidemiología crítica, como ya les había mencionado, se va a ver en medicina social. Es importante aquí también lo que es la epidemiología etnosocial, la ecosocial y la crítica. Básicamente aquí hablamos de lo siguiente. Para tener, o en lo que tiene que ver la epidemiología crítica como tal, es unir todas estas bases importantes que en otras ocasiones se las ha dejado de lado y tener el conocimiento previo para buenos diagnósticos o para saber lo que pasa en cada persona, de acuerdo a dónde está, de su etnia, de su cultura, de su estrato social, etcétera. Tenemos también que entre las estrategias de intervención tenemos planificación estratégica situacional. ¿Qué es esto? O sea, lo que va a hacer es construir una nueva mirada desde lo ecológico, o sea, desde un todo, hacia lo que es la práctica de salud. Siguiente. Básicamente se dice que la epidemiología crítica, ¿vale? Sigo. Sí, Katy, nadie te ha interrumpido, tranquila. Ay, parece que escuché algo. Ya, entonces decía que básicamente la epidemiología crítica tiene o sea, tiene dominios en orientación social que se los caracteriza, se los divide en 4 S, que son sustentable, soberana, solidaria, saludable o biosegura. Ustedes ahí pueden ver ciertos conceptos, pero ¿qué quiere decir esto de aquí? Simplemente es lo que yo ya les había mencionado antes. Hablando de epidemiología crítica, esto es un todo que se va a ver de que sea solidaria. Es muy importante, quizás creo que no les mencioné, pero la epidemiología crítica habla acerca de ser solidaria, de ser segura y saludable. O sea, como les había dicho antes, o lo ecológico va abarcando un todo. Entonces, en lo que era solidario, nos decía que tiene soportes colectivos, comunitarios, en medios políticos. Cuando se dice que es sustentable es porque tiene una unidad de producción y un lugar de trabajo. Asimismo, un espacio de consumo, de hogar y de circulación.
Y en saludable y biosegura estamos hablando de la relación de la naturaleza con los ecosistemas. Yo creo que ahora, ya entendiendo un poco el tema, es algo relativamente nuevo que está en auge, o que la gente se está, como le puedo decir, está como incentivando mucho a que ahora sea así, no solamente hablando de epidemiología crítica, sino también en el tema médico, siempre buscando maneras más sustentables o tecnología muchísimo mejor, por decirlo de esta manera. La siguiente, por favor. Les decía también que en la epidemiología crítica van a haber elementos en cuanto a la política, y se dice que también es una epidemiología pragmáticamente utópica. Pues bien, en cuanto al tema de la política, tenemos que primero es un proyecto emancipador para la salud, que es lo que estábamos diciendo. Tiene un bloque social articulado, ya sean de sujetos a comunidades afectadas y movilizados, y un cuerpo de conocimientos científicos y herramientas técnicas usadas y rediseñadas en dirección al avance de otros elementos. Esto es básicamente escrito lo que les estaba diciendo ahorita. Es, es un mejor concepto, es una epidemiología mejorada, con mejor tecnología, con mejor aporte a la salud, y sobre todo con un buen aporte a lo que es la comunidad, a las diferentes comunidades, que en otros casos no pasaba. Ahora, se dice que es pragmáticamente utópica, porque tiene un modo teórico y aplicado, puede ser cuantitativa y cualitativa, es académica y popular, es filosófica, ya sea económica, política, sociológica, antropológica. Tiene también que ser un brazo de ruptura y no de gobernanza de salud pública. Aquí quiero acotar algo, que es de que, si bien creo que todos estamos de acuerdo con esto, es que anteriormente o actualmente podemos observar y palpar, de hecho, de que estamos en un punto de avance en la salud, de avance no solamente en la parte epidemiológica, sino en la parte de salud. Pero no solo estamos hablando de avance con tecnología de punta o de avance con nuevas organizaciones en salud, sino que estamos hablando de un punto de avance. Sobre todo es importante en este punto de epidemiología crítica, porque yo creo que todos recordamos en algún momento ver materias como antropología, cosa que no pasaba antes, entonces ahora pasa, que es lo que les había mencionado todo, es un holoecológico, o sea, estamos viendo un todo, tomándole la importancia que hay que tomarle y trabajar con eso, no solamente ver un factor de riesgo como se hacía antes. Siguiente, por favor. Ya, tenemos lo que son las tareas nodales de la universidad crítica. Pues bien, ¿cuáles son estas tareas de la universidad crítica? Tenemos lo que es el impulso del conocimiento y la investigación crítica. Pues bien, es cierto que a pesar de que hay una buena tecnología, de que estamos implementando nuevas comunidades, estamos abarcando todo esto, estamos tomando en cuenta todo esto, nada de esto es posible si no se tiene el debido conocimiento y una investigación adecuada. En este caso tiene que ser una investigación crítica. Hablamos del desarrollo de instrumentos técnicos para la operación de cambios hacia la vida saludable, que también es otro de los temas que creo que hemos hablado casi todo el semestre con usted. En todo caso, incluso usted está hablando ahorita algo acerca de lo que es el cuidado sobre el COVID. Entonces, estos también son cambios saludables. Y no solo saludables, sino que también cambios responsables. Tenemos lo que son avances de herramientas para el control social, lo que son rendición de cuentas en los políticos y la gestión, porque bien es cierto, para cada una de estas tareas, por mucha buena predisposición, siempre se necesita una organización. En este caso son casos políticos, por decirlo de cierta manera. Tenemos consolidación de mecanismos de construcción intercultural e interdisciplinaria de la investigación e incidencia. Y tenemos también lo que es la contribución al empoderamiento democrático, sanitario, que puede ser académica y popular, también hablando un poco de económico-político, sociológica, antropológica, que es algo que ya les estaba diciendo anteriormente. Siguiente, por favor. Ya, por otra parte tenemos cuáles son las diferencias entre epidemiología crítica. Pues bien, yo creo que esto se los he mencionado desde que empezamos. Estamos hablando de que la epidemiología convencional se basaba en factores de riesgo. Estamos implementando nuevas... ¿Perdón? ¿Hola?
Diga, Katy, no se Sigo. tiene abierto el micrófono. Ah, ya, perdón. Entonces les decía que hablábamos desde el principio, algo que se tuvo que dejar claro con la diferencia con la epidemiología crítica, es que es una epidemiología convencional mejorada. Como les estaba diciendo, la epidemiología convencional hablaba básicamente de lo que son factores de riesgo, mientras tanto la epidemiología crítica ya habla de algo más, de un proceso, de procesos. Entonces aquí nos decía que la epidemiología crítica está inmersa en un paradigma histórico-social, que es lo que yo les estaba comentando acerca de las culturas, o sea, de tomar en cuenta estas cosas que antes no se hacían. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la epidemiología crítica? Pues es el proceso de salud de enfermedad en los colectivos, que esto quiere decir las comunidades o el lugar donde se esté efectuando el estudio o efectuando el método de salud o sus derivados, ¿no? Entonces, hablamos de que es una epidemiología de desigualdad. Básicamente es esto, o sea, todo lo que les he venido diciendo se reduce a esto, de que sea una epidemiología de desigualdad, de que todos puedan tener los accesos que deben tener, que la movilidad que hay que tener, la salud que tienen que tener. Ya, ¿por qué se dice esto? Esto quiere decir que va a poner en manifiesto lo que es el principal determinante para enfermar y morir y lo que constituyen las condiciones socioeconómicas, como les venía mencionando. Entonces, esto es parte de un todo. Ya no va a ser un factor de riesgo de algo, sino que forma parte de un todo. Tenemos que es cual y cuantitativo y que tiene una naturaleza deductiva, mientras que la epidemiología convencional está inmersa en un paradigma positivista. El objetivo de estudio va a ser ocurrencia, distribución y factores asociados a las enfermedades de las poblaciones. En la parte socioeconómica es solamente un factor de riesgo, no biológico, sino solo factor de riesgo, y asimismo el ambiente y los servicios de salud. Y la principal herramienta van a ser factores de riesgo, otra vez como les menciono. La causalidad es cuantitativa y tiene una naturaleza inductiva. Siguiente. Ya, nos decía también acerca de la epidemiología crítica que se puede aplicar a los sistemas de salud. Esta aquí fue desarrollada por un científico ecuatoriano que se llama Jaime Bray, y nos decía que la epidemiología crítica es una construcción innovadora del espacio de la salud urbana, retomando los aportes de la teoría crítica del espacio y la geografía, y articulando estos avances con la propia epidemiología desde una perspectiva a la determinación social de la salud, que otra vez básicamente es lo que les estaba diciendo. Esta teoría se aplica en ciertos países como Argentina, Colombia, México y Brasil. Entonces, ¿cuál es la determinación social de salud que requiere? Pues va a requerir un espacio, una geografía urbana y una ecología urbana, formando parte de un todo. Entonces, esto nos dice que actualmente los sistemas de salud se van a enfocar en la curación y no se ven realmente toda la problemática y las causas de los problemas de salud. Entonces, que con esta teoría vamos a probar que todas las enfermedades van a estar ligadas a la determinación social de las personas. ¿Qué quiere decir esto? El espacio geográfico, que es donde viven, su entorno, y así vamos a controlar estos factores. Si podemos controlar estos factores, podemos prevenir futuras patologías. Siguiente. Gracias. ¿Gracias? Sí, doctora. Bueno, ahora Peter, complementar a mí. Yo ¿Mande? también soy... ya, ¿tienes material? Sí, un video, pero le voy a enviar a último. Yo dar mis puntos y con lo de mi compañera, ahí podemos ver el video. Claro. Ya te Ahí escuchamos. se le envío a la Presi. Bueno, entonces primero Ya. tenemos que, para poder entender lo que es la epidemiología, tenemos que hablar un poquito de qué es y cuál es su historia. La epidemiología crítica es una base metodológica y científica en la cual esta tiene como objetivo reemplazar a la epidemiología clásica o convencional. ¿Por qué se tiene que reemplazar lo que es epidemiología clásica o convencional? Porque uno, se cree que esta ya está fragmentada y dos, dice que esta ya está influenciada de lo que es el capitalismo, ¿ya? Como esta es una teoría metodológica creada en lo que es específicamente el Ecuador, o sea,
una corriente latinoamericana y centroamericana, porque como ya mencionó antes, aparte de Ecuador, está presente en otros 4 países como era Argentina, como era Chile, Colombia y Brasil. Entonces, como está fragmentada, tiene 2 posturas sus creadores. O sea, porque el creador de base metodológica es Jaime Breil, pero también hay que citar a los otros coautores, como también es Edmundo Granda, que también es de aquí de Ecuador, como Asa Cristina Laurel de México, que donde también se implanta la epidemiología crítica, y también como lo que es Naomar Almeida, que es el implantador de la epidemiología crítica y quien la ha expuesto en Brasil. Entonces, aquí al momento de ya posar las bases de la epidemiología crítica, mismos han surgido nuevas discusiones de forma teórica de cuál es el objetivo de la epidemiología crítica. Si es reemplazar a la epidemiología clásica o es contrastarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque la epidemiología como tal dice que esta va a servir como un acumulado actualmente, ¿ya? En el cual dice que al momento de que es compararla con la epidemiología convencional, la epidemiología crítica, se basa más allá, y como mencionó la compañera, en determinantes de la salud, ¿ya? Mientras que la epidemiología clásica, se va a basar que es muy factorial. La epidemiología clásica, va a tener como objetivo lo que es mirar el punto cero, mirar la distribución, analizar los factores. Entonces, como abarca muchas ramas, la epidemiología convencional tiende a existir algo que se llama sesgo de información. O sea, errores no, 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 no intencionales. Entonces, la epidemiología crítica, podemos observar que solo se basa en 2 puntos. Como es determinante de la salud, se puede analizar, tiene 2 puntos, la salud y enfermedad, de forma objetiva, en la cual, para poder tratar la enfermedad, dice que, lo que no solo la epidemiología crítica se basa en tratar la enfermedad, sino también lo que es la prevención, ¿ya? La prevención es algo muy importante que hay que citar en esto de aquí, y eso es lo que vamos a ver más adelante en el video de un doctor latinoamericano, Alfredo Feo, ¿ya? En la cual pretende la epidemiología crítica enfocarse solo en lo que es en la prevención, ya que consideran, y como también mencionó la compañera, lo que epidemiología crítica, la teoría, la epidemiología de la desigualdad. ¿Por qué se denomina desigualdad? Porque esta considera como una determinante, ya no solo un factor, lo que es el nivel socioeconómico, ¿ya? El nivel socioeconómico dice que juega un papel muy importante dentro de lo que es la epidemiología crítica, pero que en la epidemiología convencional se la considera solo como lo que es un factor de riesgo, así como si fuera un factor de riesgo biológico o ambiental, ¿ya? Entonces, que busca de forma colectiva o dos ligadas a la epidemiología crítica. La epidemiología crítica, va a tender a reemplazar. En la epidemiología convencional se lo conoce como, primero, la persona. En epidemiología convencional, la forma objetiva de analizar el estudio es a nivel persona, y lo que busca, lo que es la epidemiología convencional, es convertir esa persona en clase social, porque muchas veces las enfermedades no están determinadas o son iguales en todas las personas, sino que la clase social juega un papel muy importante, que como determinante de la salud está el nivel socioeconómico en la epidemiología crítica. También busca cambiar lo que es la investigación, analizarla a un nivel lugar, a un nivel territorial, es decir, reemplazar y no solo hacer el a nivel geográfico, sino que tal vez utilizar distintas a analizar lo que es el nivel de vida de las personas que podemos
ver en el estudio, que también juega un papel importante, y es por eso que en la epidemiología convencional se producen sesgos, errores, que al momento de cuantificar, al momento de analizar los artículos epidemiológicos pueden que no cuadren, y no es intencional, sino que son las bases metodológicas de la antigua epidemiología, la epidemiología clásica, las que pueden que no esté de forma objetiva, y también pretende cambiar lo que es historia, o sea, ya no solo analizarlo de un punto específico, sino ya analizar la historia de eso. Por eso que la historia de la epidemiología clásica, que generalmente se estudia como historia natural, esta va a ser reemplazada como historia social. La historia natural, es decir, donde solo interviene el agente biológico, el agente causal sin intervención humana, y lo que pretende la crítica es reemplazarla por la historia social, analizar lo que son las determinantes de salud en las cuales el ser humano tiende o pretende a lo que es intervenir, y cómo esto puede dar los estudios, ¿ya? Es por eso que se pueden cambiar lo que son los riesgos de la epidemiología clásica a lo que son ya procesos que se dividan en dos, procesos protectores y procesos nocivos. ¿Ya? Teniendo también lo que es en cuenta, como ya antes mencioné, lo que es la epidemiología busca emancipar lo que son las integraciones de fuerzas. Es una vía emancipadora en la cual estas determinantes de la salud pretenden buscar la integración de las fuerzas y de las culturas dentro de lo que es una construcción de poder, para permitir lo que es articular el tiempo, el espacio, la geografía dentro de lo que es la propia epidemiología clásica. Entonces, eso es como que las bases fundamentales en la cual está implantada la epidemiología crítica, y ya le voy a enviar el video a Nicole para ver esos primeros minutos, que es muy importante esta ponencia. Gracias. Sí, por favor, pasemos el video para pasar preguntas y respuestas. Nicole, el enlace que le va a enviar Ite, por favor, lo pones allí en el PowerPoint que acaba de presentar y me envías el PowerPoint para poderlo subir al Teams. Ya, como Nicole es jefe de grupo del mismo que expuso la compañera, y como ya se lo envié, considero que ahí le va a anexar. Igual solo vamos a analizar el video hasta el minuto 10, que es como que el extracto de la epidemiología. ¿Ya? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes en este seminario de Claxo dirigido a la salud internacional y la soberanía sanitaria. Me corresponde en estos momentos conversar un poco con ustedes sobre el tema de la epidemiología, pero desde la perspectiva de la epidemiología crítica. Nosotros todos estamos conscientes de la importancia de la epidemiología en la salud pública. Llegamos a decir que la epidemiología constituye la inteligencia de la salud pública porque es la que permite comprender la distribución desigual y los determinantes de la salud-enfermedad en la población. Pero la epidemiología tradicional se ha quedado anclada en el estudio de la frecuencia y la distribución de la enfermedad. Más aún, muchas veces estudia la frecuencia y la distribución de la enfermedad transmisible. Buena parte de los programas
de epidemiología de nuestros ministerios de salud se reducen a eso, a estudiar frecuencia, a contar, a ver la distribución de las enfermedades transmisibles. Algunas han incorporado las crónicas no transmisibles, pero nosotros planteamos que la epidemiología tiene que avanzar para que permita comprender dos cosas fundamentales. ¿Por qué hay una distribución desigual de la salud enfermedad en la población y cuáles son los determinantes de esa distribución desigual? En esa perspectiva proponemos una definición de la epidemiología desde la epidemiología crítica diferente, que es la epidemiología entendida como la disciplina de la parte de la salud pública que nos ayuda a comprender la distribución desigual y los determinantes de la salud en la población. Desde esa perspectiva, nosotros hacemos una crítica a la epidemiología clásica. La epidemiología clásica ha sido reduccionista, ha fragmentado la realidad, se concentra en la enfermedad como hecho fundamentalmente biológico, reduce su lógica explicativa a factores de riesgo y reduce el concepto de exposición y vulnerabilidad a un proceso de carácter meramente probabilístico. Eso hace que la práctica epidemiológica que domina en la sociedad se reduce a la vigilancia de enfermedades o se reduce a acciones sobre los factores de riesgo y sobre los estilos de vida. Nosotros además señalamos que en estos momentos, gracias a que la salud se ha convertido, lo vamos a ver o ya se vio en el momento de la salud y la economía y el capitalismo, ha surgido una epidemiología bajo contrato, una epidemiología que responde a los intereses del capital y del mercado. Hay cantidades de estudios epidemiológicos para demostrar que el glifosato no produce cáncer. Son contratos que ha hecho la Monsanto y ahora la Bayer con epidemiólogos para que produzcan, entre comillas, evidencia alrededor de un problema que está claramente demostrado por la ciencia, que es el carácter carcinogénico del glifosato. Desde esa perspectiva nosotros hacemos una epidemiología que no transige con esa epidemiología bajo contrato. Esas son parte de las limitaciones de esta perspectiva reduccionista de la epidemiología clásica y de la epidemiología tradicional. Nosotros entonces hablamos de una nueva epidemiología, de una epidemiología crítica, que propone una ruptura epistémica con la epidemiología clásica y que esa ruptura epistémica tiene tres componentes fundamentales. El primero, la epidemiología clásica utiliza tres grandes categorías para la distribución y frecuencia de la enfermedad, y esas categorías son persona, lugar y tiempo. Nosotros pensamos que eso tiene que ser complementado. La persona hay que convertirla en clase social. El tiempo hay que convertirlo en historia y el lugar hay que convertirlo en territorio. Entonces, no seguir con esa epidemiología clásica que ve las características individuales de la enfermedad en la persona, no seguir con esa epidemiología que ve el lugar solo desde su perspectiva geográfica, no seguir con esa epidemiología que entiende el lugar y el tiempo desde una perspectiva reduccionista y agregar entonces esa nueva forma que plantea la epidemiología crítica, que es convertir historia, determinación, territorio, clase social como elementos fundamentales para comprender la distribución desigual y para comprender la determinación de la salud-enfermedad en la sociedad.
Y para ello, la epidemiología utiliza 3 categorías fundamentales. Yo diría, estas son las categorías de la epidemiología crítica. La primera, reproducción social. La segunda, metabolismo, sociedad, naturaleza. La tercera, determinación social. Estas 3 categorías son fundamentales para que se produzca esa ruptura epistémica con la epidemiología clásica y permita el surgimiento de esta nueva epidemiología, que es lo que estamos llamando la epidemiología crítica latinoamericana. Lo repito porque es muy importante. 3 categorías a incorporar. Primera, reproducción social. Segunda, metabolismo social, sociedad, naturaleza. Y tercera, determinación social. No tenemos oportunidad de explicarlas con detalle por el poco tiempo que nosotros disponemos para esta sesión, pero deben ser profundizadas y voy a hacer algunos muy breves comentarios sobre ellas. Y recuerdo, el segundo elemento de esta epidemiología crítica es convertir las viejas categorías de la epidemiología tradicional, persona, lugar y tiempo, en clase social, territorio e historia. Convertir lo que la epidemiología clásica llama historia natural de la enfermedad en la historia social de la enfermedad y convertir los factores de riesgo en procesos no estáticos, muy dinámicos, que protegen la salud o que afectan la salud, lo que llama la epidemiología crítica los procesos protectores o los procesos nocivos. Y eso hay que darlo, y este es el tercer componente de la epidemiología crítica, incorporando los diversos niveles de análisis y explicación de los problemas de salud. Y nosotros allí planteamos que hay 3 niveles de análisis. El nivel de lo general, el nivel de la sociedad, el nivel del modo de producir y consumir. El segundo nivel, el nivel de lo particular, el nivel de la comunidad, el nivel donde se construyen las relaciones sociales y el modo de vida, y el tercer nivel, el nivel de lo singular, el nivel del individuo y los estilos de vida. La epidemiología tradicional reduce a factores de riesgo en el espacio de lo singular y por lo tanto se ocupa fundamentalmente de los estilos de vida. Introducimos en la epidemiología crítica una categoría fundamental que es modo de vida, la forma como los colectivos humanos, las poblaciones y las comunidades se organizan para satisfacer sus necesidades, se organizan para vivir, y eso es lo que llamamos el modo de vida. Y luego hay algo todavía más en lo general, que es la sociedad, que es el modo de producir y el modo de consumir, que en nuestra sociedad capitalista tiene como centro el consumo y la acumulación de mercancía. Claro, la salud y la enfermedad se expresa en esas diferentes dimensiones y cada una de esas dimensiones corresponde a un espacio determinado de determinación. Y aquí hay unos aportes muy importantes en relación a esa categoría que señalábamos de reproducción social. Samaja lo plantea claramente. Samaja es un epistemólogo de la salud argentino, que él plantea que para la epidemiología crítica, la reproducción social comprende 4 dimensiones fundamentales. La dimensión de la reproducción biológica, de los procesos biológicos, la dimensión de la reproducción cultural, de la conciencia y de la conducta, la reproducción de los procesos político-ideológicos. En tercer lugar, la dimensión de lo ecológico ambiental, que tiene que ver con la reproducción social, con la relación sociedad-naturaleza y su impacto sobre la salud. Y luego, la reproducción en la dimensión de lo político y de lo económico, la reproducción económica de la sociedad. Y nos plantea Samaja que cada uno de esos procesos está regido por los principios y leyes de las disciplinas específicas. Lo biológico por las ciencias biológicas, lo político y lo económico por las ciencias económicas, los procesos ecológicos por las ambientales.
cada una de las disciplinas se ha encargado de desentrañar esas realidades, pero lamentablemente el modelo positivista, cartesiano, de ciencia que nosotros tenemos, convierte cada una de esas disciplinas en hechos aislados y no los relaciona unos con otros. Por lo tanto, desde la epidemiología crítica tratamos de producir un enlace entre esos procesos de forma de que esa reproducción de lo biológico, de lo cultural, de la conciencia y de la conducta, de los procesos ecológicos ambientales y de las relaciones políticos-económicas podamos verlo en el marco de una totalidad. Y eso es lo que nos permite comprender la distribución desigual de la enfermedad en la sociedad. La distribución. Bueno, analizando un poco lo que es el video, lo que nos decía el doctor Oscar, era más o menos nos daba la introducción y cómo estaba fragmentada la epidemiología y cuáles eran las bases de la nueva epidemiología, la epidemiología crítica, y cómo esta no iba a estar relacionada con, de cierta forma, al capitalismo, porque él decía que tendía o tiende a la epidemiología convencional a ser persuadida por las nuevas influencias económicas y que las limitaciones de la epidemiología clásica se basaban en que era más reduccionista y muy fragmentada, como yo antes mencioné, que esta miraba desde a muchos ángulos y podría existir mayor sesgo o error al momento de analizar la distribución de una enfermedad sobre la población y cómo la epidemiología clásica analiza más a nivel factorial y a nivel biológico las causas las causas y cómo la crítica está más ve en las determinantes de la salud. O sea, ya no analiza los factores de riesgo, sino una determinante de la salud y la exposición y a la vulnerabilidad. ¿Y cuál es la reducción a nivel de la práctica epidemiológica y cuáles son las acciones y los estilos de vida que pretende? Y también, como yo ya antes cité, cómo se tendría. Hola. Parece que lo votó a ITER. Bueno, entonces vamos a dar paso, ¿verdad? Como ITER es uno de los coordinadores del equipo, ¿verdad? Entonces al frente van a estar los coordinadores del equipo y también va a estar la compañera que expuso sobre epidemiología crítica. Los demás que no pertenecen a la coordinación ni a la compañera que expuso, vamos a hacer el auditorio, ¿verdad? Y nosotros vamos, todos hemos leído la temática, todos hemos visto el video, todos hemos visto la exposición, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros vamos a hacer preguntas y verdad, en lo que va a responder Katy, va a responder ITER y los otros coordinadores de los equipos, ¿sí? Entonces, sabe que todos tienen que participar. Yo voy a tomar nombres, ¿verdad? Todas las participaciones, porque todos los nombres de ustedes están en pantalla. Entonces, pues, iniciamos, ¿sí? Cabe señalar que las intervenciones, ¿verdad? No la vamos a hacer tan larga, pueden ser hasta 2 minutos, no más, porque tienen que hablar. Como mínimo tienen que hablar la mitad del curso ahorita y si no hablan todos, pero todos tienen que participar. Así que ITER, te dejo también a ti, delegado, para que coordines el tiempo, ¿verdad? De los participantes. Y alzan la manito y también ustedes les dan la palabra a los compañeros. ¿Sí? Listo, doctora. Entonces los dejo a ustedes. Yo solo voy a estar escuchando y tomando apunte. Ok. A ver, señores, ya inicia preguntas y respuestas. Hola. Hola.
a lo que era todos estos tipos de factores de riesgo que se presentaban. Y yo querría saber, en el caso de la epidemiología crítica, ¿de qué tanto me serviría en este caso que estamos en esta pandemia? Es decir, de qué tanto influiría o de qué me serviría, a diferencia de la convencional? De un montón en realidad. A ver, eh, porque si estábamos hablando de que la epidemiología crítica no habla solamente de factores de riesgo, sino de determinantes, como lo comentaba también Iter, hablamos de la parte, había un punto importante ahí que hablaba de lo social. Entonces, en cuanto a la pandemia, estamos hablando, a ver, ¿cómo te pongo el ejemplo? Estamos hablando de una parte social en cuanto a la gente en ciertos casos, en estos casos que también lo hemos podido palpar, de que tiene que recurrir a salir, no tiene protección adecuada porque la parte económica no la tienen, porque son personas de bajos recursos. Entonces, desde ahí, lo que es la epidemiología crítica ya te está dando datos a analizar de cierta manera, por decirlo de alguna manera, que no te da la epidemiología convencional. Está hablando de determinantes como el factor social, el factor económico. Entonces yo creo que todos palpamos el hecho de que ciertas personas, afortunadamente no todas, pero ciertas personas tuvieron mayor contagio, o ciertas zonas tuvieron mayor contagio precisamente de estas zonas vulnerables, por decirlo de cierta manera, o bajas económicamente, también por decirlo así. No sé si Iter quiere acotar algo más. Sí, complementando con lo que dice la compañera Figueroa, pues la epidemiología crítica, esta se va a basar en más allá de, bueno, te voy a poner lo que se basa la epidemiología convencional. La epidemiología convencional, dentro de la temática de lo que es esta pandemia que estamos viviendo, esta se basa en identificar el brote, en monitorear y dar seguimiento a la enfermedad, en poder también estudiar la enfermedad y elaborar guías para tomar medidas. Pero como mencioné, al momento de postular esta teoría, esta metodología científica, uno tiene que reemplazarla. Yo, a nivel personal, considero que debería contrastar, porque la crítica no abarca todos esos campos importantes que, aunque se consideran antiguos, son fundamentales para el estudio de una enfermedad. Yo creo que la epidemiología crítica abarca ya a nivel de lo que es enfermedad persona y cómo después del trabajo de la epidemiología convencional viene la crítica a dar lo que son las bases para la prevención, porque ese es el objetivo de la epidemiología crítica. Entonces, la epidemiología crítica no sirve para reemplazar, y a nivel pandemia, después de los estudios de la convencional, abarca la crítica. Un poco, ¿verdad? A la inquietud que tiene Anthony, ¿no? Por ejemplo, ya hemos escuchado que la epidemiología convencional es más cuantitativa y la epidemiología crítica es más cualitativa, ¿verdad? No es que la epidemiología crítica está eliminando a la epidemiología convencional, sino más bien que trabajan en conjunto, ¿no? Y como ya lo decía hace un momento, ¿verdad? Usted preguntaba, Anthony, sobre de qué nos sirve la epidemiología crítica ahora en la pandemia. Ustedes saben que como la epidemiología crítica es cualitativa, nosotros tendríamos que estudiar muchos factores. Solo pongo el ejemplo de Manta, ¿verdad? Manta tiene una serie de barrios. La epidemiología convencional nos da la estadística. Voy a poner, no me sé la estadística, pero supongamos que sea la estadística así, ¿no? Por ver lo cultural, la situación económica, yo podría decir que dentro del sistema de información geográfica de Manta, pues sale que Cuba ha sido el factor más afectado en casos, en números de casos de COVID, ¿verdad? Vamos que sea así. Entonces, ¿cuál es el papel de la epidemiología crítica? Analizar, ¿verdad? Todos los componentes que ya los acabó de mencionar Katy, más los estilos de vida de aquellas personas, ¿ya? Aunque la epidemiología crítica hace un mayor énfasis a la economía, pero ahí sí yo discrepo, disculpen un poquito con la epidemiología crítica, ¿no?
porque muchas veces el factor económico, ¿verdad? Muchas veces el factor económico no lo es todo, sino más bien es mi estilo de vida, mi querer cuidarme, mi querer estar salud. Ustedes saben que el proceso salud-enfermedad es una línea, ¿verdad? Si yo tengo hacia la derecha la salud y yo camino para acá, lógicamente que yo voy a vivir más. Si yo tengo estilos de vida y tengo conocimiento, los aplico, etcétera, yo voy a vivir un poquito más. Pero si estoy de acá de la enfermedad, yo no he cumplido ninguno de los componentes que ya hemos dicho, entonces yo voy caminando a la muerte, ¿verdad? Y esto es el proceso salud-enfermedad. Entonces, pero de todas maneras, Anthony, usted tiene también la palabra, es decir, no estoy de acuerdo con lo que dijo Katy, con lo que dijo Iter, con lo que dijo usted, ¿sí? Y también los otros compañeros también pueden manifestarse al respecto. Anthony, ¿estás? Sí, me pareció perfecto la acotación que hizo la compañera Katy Figueroa, e inclusive lo que dijo el compañero Iter, en la cual, es decir, por ser que la epidemiología convencional sea un poco más obsoleta, no quiere decir que nosotros la descartemos, sino que ambas deben trabajar junto con la otra, ya que una me aporta, como usted dijo, los datos exactos que me va a requerir la enfermedad, y otra se centra más en lo que es las personas, ¿ya? El tratar de por qué se produce esta enfermedad. Así que me parece perfecto la acotación que hizo usted y los compañeros, y todo muy claro. Gracias. Continuamos, por favor. Yo quisiera hacer una pregunta reflexiva para los compañeros acerca de la epidemiología crítica. Sobre el objeto de estudio, ya que en la epidemiología crítica normalmente se tiene en cuenta lo que también es el proceso de salud-enfermedad en los colectivos, pero por parte de ellos quisiera saber cuál consideran que es el objeto de estudio, aparte del proceso de salud-enfermedad. ¿Ya? A ver, primero quiero acotar algo que quizás antes no dije. En cuanto hablábamos de epidemiología crítica, hablábamos de un mejoramiento de la epidemiología convencional, no que quedaba fuera. Entonces, si estamos hablando de lo que es el objeto de estudio, ¿verdad? Estamos hablando a entender en lo que leí, era hablamos de salud, enfermedad, hablamos de comunidades, hablamos de personas y hablamos de su entorno. Porque si bien es cierto, lo que es la epidemiología crítica hablaba de un todo, de un holo ecológico, o sea, de tomar de todo para hacer algo solo o una sola cosa. Entonces, si tú me preguntas a mí como objeto de estudio qué puede ser, yo te digo claramente las personas, la comunidad y todos sus asociados, la parte ecológica, la parte social, la parte económica, todo. Para mí ese es el objeto de estudio en la parte de epidemiología crítica. Bueno, yo podría agregar, ¿verdad?, a lo que dice Katy, que nuestro objeto de estudio es el colectivo, somos nosotros las personas y todo su entorno, ¿no? Y también debemos de recordar que Katy también nos habló sobre las S de la vida, ¿verdad? Que nos habló de lo sustentable, de la soberanía, de lo solidario, de la salud y bioseguridad. Entonces, cada una de estas, por ejemplo, lo sustentable y la soberanía, ¿verdad? ¿De qué nos habla? De una producción, de la unidad de producción, del lugar de trabajo, del entorno, del espacio del consumo, del hogar, de la circulación. Y si recordamos lo que nos dijo el video, ¿verdad? El doctor también nos mencionaba esta parte, aunque él no habló de las S de la vida, pero sin embargo, dentro de las proyecciones que pudimos observar, él también se refería a esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo solidario, pues nos estamos refiriendo a los soportes colectivos, a los comunitarios, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a los espacios, a los medios políticos, entre otros, y sobre todo al empoderamiento que nosotros como seres humanos demos a nuestros problemas, porque ya conocemos que los problemas, todos los problemas que existan en el mundo no es solo por una causa, sino que es multicausal. O sea, para que pase un problema tienen que haber muchas cositas, ¿no?
Y cuando hablamos de saludable y bioseguridad, ¿verdad? Aunque es un poco subjetivo, pero sin embargo, allí nosotros tenemos que ser críticos, ¿verdad? De nuestras culturas o del desarrollo intercultural que nosotros tengamos y también la relación que nosotros tenemos con nuestro ecosistema, ¿verdad? A lo largo, por ser una materia de ecología humana, ¿verdad? Ya hemos visto mucho cómo nosotros, los seres humanos, destruimos a nuestros ecosistemas y unos harán un poquito para recuperarlos y otros nos cruzaremos de mano y no haremos nada. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. De todas maneras, Andrea creo que estaba hablando, ¿verdad? Andrea, no sé si tienes alguna duda y también si los compañeros, los otros compañeros y presidentes de curso puedan dar luz a tu pregunta, ¿verdad? Lo pueden hacer. No, sí, ya con lo de Katy me quedó claro, porque, o sea, desde un principio solamente acontece lo que era el proceso salud-enfermedad, pero ella también relacionó otros aspectos como son determinantes estructurales, que era la parte también socioeconómica, que igual incluía a todo el colectivo. Continuamos, por favor. Cárdenas Alonso Jocelyn, a ver, te quiero escuchar intervenir. Buenos días, doctora. Referente a lo que hemos hablado de la epidemiología crítica. Pero no me dice nada, pues. No, era una pregunta. Lo que pasa es que también me toca hablar para el segundo tema. Claro, estamos, sí. Ya, no, referente a lo que han hablado mis compañeros y lo que yo he podido leer, pues me queda claro de lo que es la epidemiología crítica y lo que es la diferencia de la epidemiología convencional. Se puede decir que no, una no va a estar por encima de la otra, sino que ambas van a trabajar en conjunto. La única diferencia se puede mencionar es que la crítica se enfoca más en lo que son las personas o una población determinada. Y lo que es la epidemiología convencional se va a basar en lo que son los datos cuantitativos, como lo acaba de mencionar usted también. ¿Tienes alguna pregunta que hacer? Referente a esto, no, creo que no, porque igual también estuve leyendo y pues me ha quedado claro en todo. Lo que acabas de decir ahorita te lo voy a poner como participación en clase, como debate, ¿sí? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, por favor, te escucho. Ya, en sí tenía una duda sobre cuál fue el origen de esto de la epidemiología de la desigualdad, ya que se tiene entendido que esto manifiesta en sí la determinante de enfermedad y morir del individuo, ya tomando en cuenta también los factores socioeconómicos. Así que no sé si me podrían aclarar la duda de cómo inició esto de la epidemiología de la desigualdad. Doctora, si quiere yo puedo responder esta pregunta. Sí, Nicole, todos pueden responder de los coordinadores. Mire, por lo que yo he leído sobre la epidemiología crítica, porque han hecho comparaciones entre la convencional y la crítica, para poner un ejemplo y poder entenderlo de por qué se llama la epidemiología de la desigualdad. Si se llega a decir de que un agente, una sustancia agrícola va a producir cáncer o está ligado a una enfermedad fuerte, va a haber lo que es un impacto económico a nivel nacional súper tremendo, y por no decirlo a nivel internacional si este país exporta. Por lo tanto, aquí va a entrar la política, y literalmente todo hecho de salud va a estar ligado a reglas políticas. Y
Y bueno, para ser consciente, la política siempre se va a ir por el poder, nunca se va a ir por la población y no quieren perder. Y nos hemos dado cuenta ahora. Entonces, va a tratar de no buscar lo que es la causa en sí, sino el efecto que causa, y va a mandar a lo que son factores de riesgo, que puede ser que porque es un señor de avanzada edad, que porque trabaja más de lo que debería, y no en sí de lo que es este agente que está ocasionando que la gente pudiera ocasionar desarrollar cáncer. Y esto va a ser lo que es un problema, porque se van al efecto y no a la raíz. Por eso la epidemiología crítica trata de buscar esto y se basa en determinantes sociales, en condiciones de vida, estilo de vida, como ya lo han nombrado anteriormente mis compañeros, y no se basa mucho, o estos factores de riesgo lo hacen ver como determinantes sociales. También relacionarlo con la actual pandemia, se dice mucho, o han tirado que la mayoría de las personas se están contagiando, todo eso porque son personas de edad avanzada, porque tienen una comorbilidad, que sí, sucede porque esas son de riesgo, pero en la epidemiología crítica lo están tratando de ver como determinantes sociales. La mayoría de las personas que han sido contaminadas, como ya lo han mencionado mis compañeros, son personas de escasos recursos, porque no tienen el dinero suficiente, pero porque este gobierno o los medios no lo dicen de esa manera, sino que le dicen que porque es una persona de edad avanzada. Y aquí se ve lo que es esta desigualdad. Tratan de como cubrir, y por eso esta epidemiología trata de que todo el mundo vea de que no es como lo tratan de pintar, pero se tiene que ver, pero se basa más en determinantes sociales, por lo que estuve leyendo, porque dio una rueda de prensa lo que es el doctor Jaime. Y me gustó mucho lo que está diciendo. Yo no sé si te haya quedado algo claro, ¿tienes alguna duda? Sí, me quedó todo claro. Iter, usted también dijo algo al respecto. Por favor, podría... Sí, se denominaba epidemiología de la desigualdad. Esta se centraba en el nivel socioeconómico, como ya lo explicó la presidenta Nicole. Este era el principal determinante para enfermedad o para morir. O sea, el determinante en el que se basa la epidemiología crítica es en el factor socioeconómico. Mientras más bajo el nivel socioeconómico, según la epidemiología crítica, más probabilidad de enfermedad y morir. Eso era, doctor. Yo tengo otra pregunta. A ver. Entonces podemos decir que la epidemiología crítica también es cualitativa y cuantitativa, ¿o solo es cualitativa? A ver, chicos. La epidemiología crítica toma ambos datos, va a ser, digamos, mixta, o sea, toma datos tanto de forma cualitativa como cuantitativa, y también quería hacer como que una acotación a lo que estaban preguntando anteriormente, ya que el enfoque que tiene la epidemiología crítica en cuanto a la que es la desigualdad socioeconómica, tienes como que dos puntos de vista, porque el hecho de que una persona tenga un nivel socioeconómico alto o medio, o que esté bien económicamente, no significa que va a tener buena salud. Creo que esa parte también puede ser un poco ambigua en ese sentido. Yo también quería aportar algo, porque justamente ayer leí algo sobre eso, y es que, por ejemplo, todo esto va a depender de también varias dimensiones, o sea, como ya lo dijeron, la económica, la social, pero también incluso de la política y como del grado de vulnerabilidad y resistencia que tenga como cada sociedad y cada país a la pandemia. Pero sin embargo también nos explicaba que como que toda esta crisis podía arrastrar como grandes carencias como de gobernación, en realidad como de cooperación de la gobernanza, pero que también podría abrir paso como a nuevos modelos como más cooperativos y sostenibles. Entonces, a pesar de tener como esa parte negativa, también podría como que abrir nuevas puertas. Sí, muy bien. Sigamos, por favor. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, siga nomás.
si la epidemiología crítica puede ser aplicada a nivel mundial, puesto que esta nació a raíz de las necesidades de Latinoamérica y la epidemiología clásica es más del hemisferio del norte. Sin embargo, a nivel mundial están los intereses económicos y también hay estratos sociales y económicos. Entonces, mi pregunta es si puede ser aplicada a nivel mundial o solo en Latinoamérica. Yo creo que puede ser aplicada. De poder ser aplicada, puede ser aplicada a nivel mundial, pero tú mismo lo dijiste. La epidemiología crítica fue hecha en cuanto a las necesidades. Todos sabemos que lo que es Latinoamérica normalmente o comúnmente se dice que tiene muchas más necesidades que otros países, sea cierto o no. Entonces aquí vuelve el tema de lo que ya estábamos hablando, que esto es meramente político. Hay cosas que no convienen políticamente para los intereses personales de cada quien, claro. Entonces, de poder se puede. Que lo dejen hacer es otra cosa. Nicole lo explicó muy bien ahorita esto en cuanto a la política. Tú puedes tener, en cuanto a la epidemiología convencional, por ejemplo, siempre se ha basado de ser hecho de una manera que tenga ciertos beneficios o conveniencias al político que está ahí o que mantiene esto. Pero se supone que en la epidemiología crítica esto se hace a un lado, aunque en realidad si escuchaste o leíste un poquito, decía que también tienen que haber ciertas organizaciones políticas. Entonces, esto siempre va a ser un poco difícil o un tanto difícil que se lleven a cabo ciertas cosas por intereses propios. Pero de poder se puede, que no se quiera es otra cosa. Es bien cierto, muy bien la pregunta que hace Kerly, ¿verdad? Y que la respuesta de Katy, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ciencia, ¿verdad? Estamos diciendo que la ciencia es universal, ¿verdad? Aunque, como vimos en el video, ¿verdad? La epidemiología crítica es una rama de la salud. Pero lo importante sería es que independientemente de donde estemos, tratemos de aplicar esos conocimientos. Ya, y no nos olvidemos que la epidemiología convencional, ¿verdad? Tiene la teoría del positivismo. ¿Y qué es la teoría del positivismo? Que está basada en los conocimientos científicos que ya están plasmados, ¿sí? Por decir, ahora, ¿qué están aplicando? No están aplicando tanto la epidemiología crítica, están aplicando la epidemiología convencional, porque todo el mundo nos habla de la estadística. Todo el mundo nos dice cuántos casos hay de COVID en los diferentes países y en nosotros acá en los ecuatorianos, cuál es la provincia que ha estado más afectada, ¿verdad? Pero nunca nos habla de por qué se afectó. Por ejemplo, a lo mejor digo algo descabellado, ¿no? Pero ustedes me van a decir si sí o si no. Por ejemplo, esta hora, ¿verdad? Lo que es la parte de Pichincha, Quito, está con un número, ¿verdad? Elevado de casos de COVID. Pero ¿será que se han puesto a analizar por qué Quito tiene un mayor número de COVID? Entonces, allí entraría la epidemiología crítica. Podría ser que la ciudad de Quito, ¿verdad? No es como la nuestra, sino es que es algo largo. Es como un chorizo, ¿verdad? Tú vas y vas aquí y tienes que seguir dando y dando la vuelta y coge otra vuelta y otra más vuelta y llegas al lugar donde es, ¿sí o no? ¿Ya? Puede ser también, digo que puede ser porque yo no he investigado, ¿no? Podría darse el caso que otra de las particularidades sea que en ciudades más grandes hay más gente, ¿verdad? Y como hay más gente, la gente tiene la necesidad de ir al mercado, la necesidad de salir, hay muchos, ¿cómo se dicen los señores que venden en la calle? ¿Se me escapa? Vendedores ambulantes. Sí, los vendedores informales o ambulantes, como les sabemos decir, ¿no? Y lógicamente porque todos quieren vender, porque todos tienen la necesidad de alimentarse, todos tienen hijos, todos tienen la necesidad de llevar un pan a su casa, ¿verdad? Eso. Y la otra contraparte, o sea, yo no estoy en contra de que salgan o no salgan. Y la otra contraparte
que están un poco desordenados, ¿no? No, por ejemplo, se ven en las noticias que pasan, no usan la mascarilla, ¿ya? No usan la mascarilla. Bueno, los guantes como que pasaría desapercibido, porque si tú te pones guantes y no tienes el cuidado, con esos guantes viene, te toca la cara, la nariz, la boca, las orejas, los ojos, etcétera, ¿verdad? De nada nos vale. Si tuviéramos el cuidado de usar guante y sobre el guante ponernos alcohol, bueno, sería otro cantar, ¿ya? Entonces, ahora no se ha detenido a estudiar porque Quito, ¿verdad? Porque Quito tiene un número excesivo de coronavirus. También el otro podría ser la temperatura, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dicen? Que el virus, ¿verdad? Con el calor, por eso es que se recomienda tomar agüitas tibia y de no sé cuántas hierbitas, ¿verdad? También podría ser por el clima, ¿ya? Habría que estudiar, por eso hay que estudiar, es la etiología, como se debe de estudiar el origen, o sea, cuál es el origen de este virus y por su origen, qué temperaturas puede sobrevivir y cuánto puede sobrevivir. Entonces, la epidemiología convencional no está viendo eso, simplemente a ella le interesa, ¿no? Y bueno, cabe señalar que a pesar que antes no se hablaba de la epidemiología crítica, ¿verdad? En los estudios cualitativos, queriendo o no, pues sí se parte de esta parte cualitativa que es de la epidemiología crítica. A lo mejor no se la hacía tan profundamente, pero alguna u otra vez sí se tocó. ¿Sí? Doctora, yo quisiera aportar algo, o sea, apoyar lo que usted dice, ya que si tomamos en cuenta, en este caso, los líderes del mundo, ya hablando en el ámbito político, ellos no les conviene y no quieren perder lo que es dinero ni poder. Entonces siempre, por este aspecto, siempre tratan de desviar la información sin mostrar el efecto oponente. Yo creo que más bien es por eso también. Y Andrea, a lo mejor usted sí tiene razón, ¿verdad? Porque posiblemente lo que estamos viviendo ahora es una guerra biológica, una arma biológica. Como ya no se pueden matar con fusiles y todo lo demás, pues ya nos quieren matar a través de los virus. Ya, y posiblemente pues las firmas farmacéuticas ya tienen elaborado el antídoto o la vacuna o lo que sea, ¿no? Y entonces luego viene y se comercializa. Entonces eso es un factor económico y nadie puede luchar con el capitalismo, ¿sí? Siempre el capitalismo va a estar allí al frente. Y solamente le voy a decir algo así sencillo, no me voy. Ustedes saben que las drogas en el seguro no son del todo eficaz, ¿verdad? Ya ustedes han escuchado noticias y todo. Si yo llevaría al laboratorio, imaginémonos que son dos drogas, dos pastillas X, una que compro en la farmacia, que se llama igualita, y otra que me dan en el seguro que tiene el mismo nombre. Y a lo mejor es del mismo laboratorio. Y si yo llevo a hacer el análisis, este de aquí está completo, que es el que yo compro en la farmacia, y este que está acá, a lo mejor solamente voy a encontrar azúcar y harina, nada más. ¿Sí? Y por eso que nuestra gente se muere, o por eso que nuestra gente, en vez de sanar o controlar la patología que tiene, pues se va agravando, ¿no? Eso es el capitalismo y la corrupción. Donde hay capitalismo, hay corrupción. Y a medida que el capitalismo tenga fuerza, eso nos va a pasar. Bueno, no me voy a adentrar porque ya ustedes todos escuchan noticias y todos saben lo que está pasando. Ni siquiera voy a hablar del mundo entero, sino de nuestro país. Sí, muy bien, Andrea. Seguimos, por favor. Yo puedo preguntar algo. Sí, Ya, todos podemos hablar. ya. Lo que me pueda decir cuáles son las bases fundamentales en las cuales se formó la epidemiología crítica, o si se basa en las mismas bases que la convencional o son distintas. Son distintas. ¿Algún jefe de grupo que quiera participar? Sí, tenemos, a ver, tenemos algunos líderes. Pero en cuanto a qué, porque como ya mencionó lo que es el video que puso el compañero Iter, pues aquí nombraron de que
o sea, para mi opinión, prácticamente tienen el mismo objetivo, por decirlo así, el mismo fin, porque digamos, la epidemiología convencional tiene tres como quiera, variables, como ya lo nombraron, persona, lugar y tiempo. Pero acá le quieren dar lo que es como un giro y no ponerle en persona, lugar y tiempo, sino ya que es población, historia, una zona geográfica, ya ponerlo como de manera colectiva. Y también creo que cambia un poco, digamos, que la epidemiología convencional aquí tener como historia natural de la enfermedad, cómo se presenta, cuáles son sus síntomas, cuál es su presentación. En cambio, la epidemiología crítica trata de poner lo que es la historia social de la enfermedad, ponerla de cómo es, cómo actúa la población, qué esta población está tomando como factores de riesgo, qué medicamentos tomó ella por igual presentar la enfermedad. Ponerla de esa manera, porque yo estuve leyendo anteriormente de que hacía lo que es una historia social de lo que es el VIH, porque estaban viendo cómo se propagó porque en su momento fue un tabú, y mencionaban de que se lo asociaba primero a los homosexuales, después eso, redactaban por población, no se basaban prácticamente en los síntomas específicos, sino en lo social, cómo esto afectaba a lo que es una comunidad, y por eso te digo que tienen las diferencias, tienen el mismo fin, pero la epidemiología crítica tiende a ser, no quiere buscar lo que es un fin como aliarse a lo que es político. No les importa si pueden ofender o afectar lo que es políticamente un gobierno. Por eso no todos los gobiernos han aceptado implementarla. Yo estuve leyendo de que quieren implementarla en los estudiantes de medicina en cuarto, quinto semestre, pero implementarlas y poner un punto porque quieren hacer médicos con una visión diferente, no médicos que quieran sanar, es mi parecer, y médicos que no se basen solo en síntomas y ya, conocer cómo es la enfermedad, conocer cómo es lo social, y es muy difícil de que se logre implementar, porque políticamente no les va a favorecer, pues es mi opinión. David, ¿qué dices? Sí, sí me quedó claro. Me quedó claro que en sí las dos como se complementan, o sea que las bases fundamentales de una sirvieron para poder crear la otra, o sí, en sí perfeccionar la otra. Sí, un poco lo que decía Nicole, ¿verdad? Cuando hablábamos de la epidemiología convencional, que es restrictiva. ¿Sí? ¿Por qué es restrictiva? Porque está basado solamente en lo cuantitativo. En cambio, nuevamente volvemos a repetir, ¿verdad? Que la epidemiología crítica, pues, es cuantitativo, es decir, que para hacerlo cualitativo, él tiene que basarse para la estadística que nosotros tenemos, ¿verdad? Y como también ya lo dijo Nicole, o sea, ya vemos al ente como, ¿cómo te diría yo? Ya vemos a la persona no como un caso, sino más bien como un ente que necesita ser estudiado, que necesita satisfacer sus necesidades. Yo no sé si algún día ustedes habrán visto la pirámide de Maslow. Sabemos que Maslow tiene 7 pisos de necesidades, pero no quiere decir que solamente nosotros tenemos 7 necesidades, sino que a través de cada piso hay muchas necesidades, ¿no? Entonces, era que en el video que puso ITER, pues también nos hablaba, ¿verdad? Que se estudia a la población, se estudia a la comunidad, a la sociedad, ¿verdad? Y que se ve el modo de la producción, a pesar que también la producción hablamos de capitalismo, y si hablamos de capitalismo también estamos hablando del positivismo, porque es del conocimiento basado, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos que ver esa lente a la comunidad desde sus estilos de vida. O sea, como que dice ser un poquito más cercano a esta parte, ¿verdad? Que no ser fría, no hacer las investigaciones fríamente calculadas. Solo queremos caso y solo caso. No nos importa cómo está la gente, cómo se siente si es que se le murió un familiar, cómo se siente si es que ya se recuperó del COVID, y cómo se siente si se ha vuelto a reinfectar del COVID, ¿ya? Entonces también vemos la particularidad o lo singular que podría tener cada una de estas personas que podrían ser objeto de estudio, ¿sí?
Continuamos, por favor. Yo tengo una pregunta. A ver, Bianca. Como se decía que la epidemiología crítica estudiaba tanto la distribución como las determinantes de desigualdad en los grupos humanos, entonces se podría decir que la epidemiología crítica se basa más en los estratos socioeconómicos bajos. Esa es la pregunta. Chicos. Que sí que, perdón, es que no entendí bien, que si la epidemiología crítica se baja en los estratos sociales No, bajos. como decía que se basaba en la distribución y determinantes de la desigualdad de los grupos humanos, entonces esto se refiere a que se basa más en los estratos socioeconómicos bajos, ¿o no es así? ¿Me escuchan? Básicamente hablábamos de Gitter que lo explicó súper bien, hablando acerca de la cuestión de desigualdad. Igualdad en general, pero se me cuesta la idea, pero estaba sonando esto. No, es que me sonó el teléfono y se me fue la idea, pero es en cuestión de lo que estábamos hablando de lo que era la desigualdad. Entonces, obviamente siempre por regla general, siempre va a haber un poco más de desigualdad en estratos sociales bajos, o sea, en clases sociales media, baja, pero la desigualdad genera para cualquier persona, alta, baja, media, lo que sea. O sea, no es exclusivamente para una clase social. Desigualdad es para todo. No sé, ahora Iter, como lo explicó súper bien, te puede volver a explicar. Ya, dejémosle a ver. Iter, te dejamos hasta allá mismito. Vamos a ver que conteste Limberly. Rivas Limberly. ¿Limberly? No está. Carla Zavala. Chicos y chicas, si ya ustedes no contestan, yo lo lamento mucho, ¿sí? Byron Jesús. Ya, doctora. ¿Hago una pregunta hacia el grupo? No. En el video dijo que... Usted contéstele a la pregunta que hizo Bianca. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Ya. Bianca, por favor. Sí, como decía que la epidemiología crítica estudiaba distribución y determinantes de la desigualdad en grupos humanos, con esto nos quiere decir que la epidemiología crítica solo se basa entonces en los estratos bajos, o si no es así, ¿cómo sería? Yo creo que la epidemiología crítica solamente es un complemento, el cual va a ayudar a la epidemiología convencional a no solamente ya en centrarse a lo que es el estudio de la causa-efecto o los factores de riesgo, sino que más bien ya el estudio de la sociedad o de las comunidades. En sí solamente sería como, es un complemento, al igual que la epidemiología convencional. Pero no le respondiste la pregunta a Bianca. Y si en comunidades pequeñas, o sea, en comunidades, en la sociedad. O sea, sí, solo se centra en estos procesos, en el proceso socioeconómico, sociopolítico. Bueno, vamos a ver si al final voy a hacer las preguntas, ¿verdad? Y vamos a ver si Bianca está satisfecha. Macías Zambrano Carla. Doctora. Ya contéstele la pregunta a Bianca. Por favor, ya no me digan que repitan la pregunta, porque si todos están con el audio ya han escuchado lo que nos ha preguntado Bianca. O sea, decía que la epidemiología crítica se refería a lo que era la desigualdad. Ya, entonces, para mí, o sea, sí está limitada a un solo grupo,
como, o sea, ¿cómo podría decirlo? Está limitada como que a un solo grupo de zonas de lo que son como que rurales, personas que no tienen mucho acceso a la salud. O sea, para mí, no sé, no lo tengo muy claro. Si solo implica a un grupo de personas o realmente es para todos. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con ese comentario porque para mí, o sea, el enfoque, o sea, se enfoca a la desigualdad socioeconómica, ¿verdad? Pero sí es un enfoque dirigido a toda la población, a todo el grupo social. Sin embargo, obviamente se va a quedar resaltado el resultado que se vea en esa investigación o ese estudio, de que obviamente va a representar una mayor desigualdad en aquellos grupos con mayores necesidades, ¿no? Pero en sí o sea, está enfocada para todos. No sé Doctora, si yo concuerdo con lo que dice Stephanie. También tenemos que tener Oh. claro de que siempre se ha estigmatizado el hecho de hablar de desigualdad y relacionarlo con estratos sociales, cosa que no es así. Desigualdad es muy aparte de cualquier estrato social. O sea, puede haber desigualdad en estratos sociales altos sin ningún inconveniente. Entonces, concuerdo totalmente con lo que decía Stephanie. Yo también concuerdo con la compañera Regifo. La desigualdad solo se basa en la pobreza, en estratos socioeconómicos bajos. Desigualdad vemos en todas las clases económicas. Y la pobreza es el resultado de la desigualdad. Ya, eso hay que tenerlo claro. La pobreza es el resultado de la desigualdad y la epidemiología crítica, porque se denomina desigualdad, que las va a analizar a nivel de clase social, que son los ejes que ya se plantearon, que yo ya los hablé, que los habló la presidenta, que los hablaron en el video. Se analiza la epidemiología crítica a nivel social. El estudio se realiza a nivel lo que es estrato económico. Es por eso que se denomina desigualdad. No es porque se basa solo en la pobreza, sino que al momento de analizar lo que es la persona, al momento de analizar la historia social y la historia de la enfermedad, se puede evidenciar que no todos los estratos son iguales. Es por eso que se denomina desigualdad a nivel de la epidemiología crítica. No es porque solo se ya que este es el resultado de ella. Sí. Yo quisiera hablar. Nayido Zavala. Sí, sí. Ya. Bueno, como han mencionado anteriormente, la desigualdad sí se ve en extractos bajos, pero sin embargo, en toda clase hay desigualdad y enfermedad. Y esto se llama epidemiología de Latinoamérica, porque en sí es donde hay más clases bajas económicas y desde mi punto de vista sí se trata más en clases sociales muy bajas, pero sin embargo no deja de lado a otras clases sociales. Ya. A ver, yo podría decir, ¿no? Y ustedes me ayudan. O sea, por ejemplo, yo no comparto, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de desigualdad, y es bien cierto, ¿verdad? Que el autor ecuatoriano de la epidemiología crítica hablaba, justamente se enfrascaba en la parte económica, ¿verdad? Pero sin embargo, les voy a poner el ejemplo de la pandemia. O sea, ahora en la pandemia ha muerto estrato socioeconómico bajo, medio, alto, etcétera, ¿verdad? Ya, son los datos estadísticos que tenemos. Y las necesidades van a estar en cualquier estrato, porque cuando hablamos de necesidades, es bien cierto que este factor económico nos ayuda a solventar, ¿verdad? Muchas cosas, pero esto no lo es todo. Ustedes recordarán que dentro de del primer caso de acá de Manta fue un señor de mucho dinero que falleció. Y bueno, supuestamente decía la gente que toda su familia estaba infectada, no lo sé, pero de que falleció él, falleció. No sé de las otras familias. Entonces también cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de las restricciones, pues también estamos hablando de esta restricción que tenemos acá, porque nosotros tenemos un cerebro, pero si no ponemos en práctica los conocimientos científicos que tiene la epidemiología convencional,
entonces de nada nos vale que sigamos ahondando en lo mismo, ¿sí? Es bien cierto que también la literatura dice, ¿verdad? Que se enfoca, ¿verdad? Como que se le da un mayor énfasis a esta población rural, ¿verdad? Pero no toda la población rural es cero factor económico, ¿ya? Nosotros también en la zona rural podríamos encontrar gente pudiente, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo, ¿verdad? Es una rama que están haciendo, ¿verdad? Porque no tienen mucho tiempo, están haciendo, se le está estudiando, y a lo mejor a ustedes todavía les hace falta 3 años y un poquito más para ya estar en la práctica, y cuando ya están en la práctica van a ver los nuevos avances de la epidemiología crítica, ¿no? Y ustedes no podrían decir, después de 3 años, 4 años que estén los avances de la epidemiología crítica, qué equivocado estábamos cuando estuvimos en cuarto semestre, decíamos esto, uy, qué tontería hemos dicho, qué aprendimos. Pero es que eso es el avance. Eso es el avance, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que estar, como dice, atentos. Yo digo, los que estudian salud, independientemente de cuál rama es esclavo del conocimiento y de los avances de la ciencia que vaya haciendo, ¿sí? Entonces, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces la literatura te puede decir algo, pero cuando tú ya comienzas a leer, comienzas a analizar, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, ¿y en qué pensaba el autor cuando dice estas cosas? Cuando la realidad es otra, ¿sí? Byron, ibas a hablar. Al hablar de virus, no podríamos decir desigualdad porque el virus es natural, la naturaleza no va a ser desigualdad, ya que esta aquí va a contagiar a lo que es el ser humano como tal. Entonces, yo creo que al hablar antes en el video, dijeron algo sobre el capitalismo. Entonces, si vamos a hablar sobre el capitalismo, hay que tener en claro, estamos hablando sobre la propiedad privada y lo económico, que sería como tal objeto del capitalismo, o a la visión política del capitalismo. Si hablamos a la visión política del capitalismo, entonces vamos a ver que va a haber diferencias, brechas, desigualdad entre la clase baja, que es lo que es Latinoamérica, y la clase alta, que ya serían países de primer mundo. Y aún así, si hablamos de capitalismo, entonces podríamos decir que en China no se podría implementar lo que es la epidemiología crítica porque es República Popular de China. Esa es o sea que yo creo que más bien, aún así, como dicen que se centra más en solo estos extractos sociales que serían más la clase media, la clase pobre, creo que sí tiene que tener mucha relación con estos, ya que la desigualdad como tal se ve en estas clases. Podemos decir, hay una desigualdad en clase alta, pero ¿cuál es la desigualdad? O sea, en salud, por ejemplo, Ecuador, en salud, toda persona puede ir a un hospital, ya sea clase rica, media o baja. Entonces, creo que en brechas de salud hay desigualdad a las dos clases anteriores a la alta. Eso es lo que, o sea, que creo que sí tendría que haber mucha relación con la clase baja y la clase media. O sea, doctora, yo me refería a eso. O sea, lo que dice mi compañero. O sea, si hablamos de virus, puede ser a cualquier clase social, pero si hablamos de otro tipo de enfermedades, como sabemos, o sea, las personas que tienen escasos recursos, ellos no tienen acceso, o sea, tienen limitaciones en lo que es acceso a una atención médica, digamos, privada, que de pronto puede ser mejor que una atención pública. O sea, el ejemplo a lo que usted se refería en antes, o sea, que decía que no es lo mismo una medicina que le dan en un centro de salud que de pronto no tiene los mismos componentes que puede encontrar en una farmacia particular. O sea, a eso más bien yo me refería. Sí, Carla, si comenzamos a analizar, ¿verdad? Todos en sí tenemos la razón porque todos lo miramos desde el punto de vista, desde diferentes, ¿no? Desde cómo tú lo analizas, ¿no? Entonces, claro,
si hablamos de proceso salud-enfermedad, si hablamos, por decir, dos enfermedades muy conocidas, diabetes y obesidad. Claro. Y Hipertensión. podría ser desnutrición. La desnutrición, claro. Sí. Y podríamos tener a eso yo me tantos referí. diabéticos, podríamos tener tantos diabéticos en el estrato social económico bajo como tantos diabéticos en el estrato social económico alto. Podemos tener tantos niños desnutridos en el estrato social bajo como niños desnutridos en el estrato social alto. Por ponerle ejemplo, ¿verdad? Sí. Podríamos tener niños obesos en el estrato social bajo y podríamos tener niños obesos en el estrato social alto. ¿Por qué les digo? Fundamento porque nosotros será 1987, como por el 90, 92, por ahí así. No les voy a decir el sector donde hicimos la investigación, pero nosotros hicimos una investigación de conocimientos, actitudes y prácticas nutricionales en un sector de aquí de Manabí, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención que niños de estrato social económico bajo tenían un estado nutricional, un porcentaje mayor. Normal, no teníamos desnutrición, pero sí teníamos niños con sobrepeso. Ya, y en el estrato socioeconómico medio alto, que se supone que si tiene este factor económico, ¿verdad? Se va a alimentar correctamente y no vamos a encontrar desnutrición. Pero esa cara de la moneda no era así. Los niños que estaban en un estrato socioeconómico un poco alto estaban desnutridos. Entonces ahí vino la pregunta, ¿no? En el sector que nosotros hicimos esa investigación había un parque. Entonces nosotros después que ya analizábamos y conversábamos, nos sentábamos en el parque a esperar que el profesor llegue para darnos la realimentación. Ya, entonces nosotros conversábamos, ¿no? Entonces el profesor nos dice, bueno, yo no les voy a contestar nada ahorita. Ustedes mismos se van a contestar. La próxima semana viene, cada uno dice, va a coger 2 casas, se va por ahí a sentar al frente, que está estudiando, que está leyendo, pero en realidad va a ser la observación. ¿Qué pueden observar? ¿Qué pueden observar? Y bueno, y lo que observamos, aunque les parezca ilógico, era que los niños que tenían un poquito más de dinero, ellos pasaban comiendo golosinas, galletas, caramelos, chupetes, etcétera, etcétera. Y los otros niños, ¿verdad? A pesar que ya habíamos hecho la encuesta de recordatorio y la pesada de medidas de alimento, pues ellos comían a la hora de la comida porque ellos no tenían el centavito para irse a comprar un caramelo, no tenían el centavito para irse a comprar una golosina, ¿verdad? Ellos tenían que comer la comida que le daba la mamita. Y también la otra parte que nosotros encontramos es que en ese sector, ¿verdad? Comían mucho toyo, ¿ya? El tiburón. Entonces, bueno, eso nos llamó. Nunca le habíamos, nosotros en el transcurso del estudio, nunca se nos había pasado a analizar el tiburón. Y cuando vamos a la tabla de clasificación de alimentos, el toyo o el tiburón es el pescado que tiene más porcentaje de proteína. ¿Ya? Entonces, la alimentación de los niños de escaso recurso económico estaba dado de preparaciones de toyo. Lo hacían toyo como ver un encocado, pero no tenía coco, ¿no? Era un encocado sin coco, con cebolla, desmenuzados y cosas así, y el platanito y eso. Allá ellos no comían pan, porque para comprar $1 de pan, si eran 10 personas, pues se quedaban con hambre. En cambio, si compraban $1 de verde, pues lógicamente que el verde le iba a suplementar más la alimentación y iban a tener esa sensación de llenura. Entonces, la conclusión que nosotros sacamos es que el factor económico no te influye, sobre todo en lo que es los hábitos alimentarios, ¿no? Que el estado nutricional o el estado de salud de los individuos o del colectivo o de las personas, ¿verdad? Es multicausal y sobre todo lo que te quiere es el conocimiento. Cuando yo hablo de conocimiento no estoy hablando del grado de instrucción, porque yo puedo tener una mamita o una familia que ninguno ha pisado a la escuela, pero eso no quiere decir que no tenga conocimiento, ¿sí?
Eso no quiere decir, porque el conocimiento en este caso también se transmite de generación en generación. O sea, y sí, también estoy de acuerdo con Byron, ¿no? Y que quizás se hace más énfasis de la epidemiología crítica en los países latinoamericanos porque a lo mejor la pobreza está más latente, ¿no? Más latente. En cambio, por decir, en los países norteamericanos sí hay pobreza. No les digo que no hay pobreza, pero sin embargo la fuente de trabajo allá está, sino que muchas veces los humanos no quieren trabajar. Bueno, voy a poner una pausa, que voy a decir algo que a mí me contaron, pero yo no sé si es verdad, pero eso no lo puedo grabar. Sí, poner una pausa. Ahora sí, continuamos. Me ha gustado, chicos. Me ha gustado el curso de ustedes en relación a esto porque hay más voluntarios. Son a unos cuantos que tengo que estar nombrando, pero en ustedes he notado esa facilidad de que ustedes quieran hablar, sí. Doctora, entonces a la final, al hablar de desigualdad, se consideran 2 puntos. El primero que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, en este caso de los grupos poblacionales, y la otra sería la perspectiva, o sea, de cómo uno haga el estudio. Así es. Sí, y sin olvidar todo lo que nos vimos en el video, ¿verdad? Sobre la epidemiología crítica. Eso también nosotros tendríamos que tener muy presente. ¿Sí? Entonces, prácticamente se va a enfrascar, por lo que he escuchado mucho, en los estilos de vida. No tanto en la condición socioeconómica, sino más bien en los estilos de vida que llevan estas personas y que pueden influir en tener una enfermedad, en crear otra. Eso básicamente creo que se basa en la epidemiología crítica, ¿no? O sea, es un papel fundamental, no digamos que es lo único, ¿verdad? Pero que eso es la relevancia. Sí. A ver, ¿quién más? Doctora, yo tengo una pregunta. A ver, Milena. Sí. Bueno, en sí anteriormente estaban hablando sobre lo que es la epidemiología tanto crítica y también la convencional. Mi pregunta sería que si la epidemiología crítica siempre rompe lo que son las limitaciones metodológicas de la epidemiología convencional. Cuando dice rompes, ¿a qué te refieres? Como a, ¿cómo decirlo? Si sobrepasa en sí lo que son las limitaciones, podemos decir, metodológicas de la epidemiología convencional. Si la crítica sobrepasa. A eso me refiero con romper. Ya, a ver, chicos. Yo puedo decir esa parte. A ver, yo creo que como dijeron antes de todo lo que se ha hablado, se complementan. Es decir, la una necesita la otra para, en este caso, llevar una coordinación, porque la convencional habla de la persona, del lugar y del tiempo, y de las estadísticas. En cambio, en este caso, la crítica va a ser las cualidades, tanto cuantitativas y las cualidades que ésta posea, ya no de personas, sino del grupo colectivo, ya de la población. Y como estábamos hablando, se aplica para todo, tanto en la vida cotidiana, en el estilo cotidiano de la persona que posee la enfermedad. Y en sí, en todo, relación persona-paciente o paciente-persona, y en sí las dos se complementan, no es que rebasa, sino que se complementan. Pero, no sé, yo creo que también podría ser que sí sobrepasa un poquito, porque de aquí, o sea, la crítica también rompe un esquema, o sea, se sale de lo que es la causalidad. Y por otro lado, se puede considerar como otra forma de investigación. Y también la crítica es como que un poco más deductiva, ya que también plantea ciertas determinantes que tienen que ver con los factores socioeconómicos. Sí, pero lo mismo que mis compañeros, yo creo que se va o se enfrasca, o lo que rompen porque se ve así es su punto de vista, donde orientan su investigación, porque literal deben seguir las mismas reglas para que no hayan errores ni sesgos, y no den información que no esté 100% comprobada, sino es que
para mi parecer, se basan, su punto de vista lo van a dirigir a otra parte, no de una forma individual o sí, sino colectivamente a todo el mundo, no factores de riesgo, sino determinantes sociales o cosas así, para que no enfrascarse en un tema como específico, ser como así rígido, ir en línea recta, sino ver todas las ramas que pueden estar disponibles, en mi opinión. A ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros también, verdad? Que la epidemiología crítica es un eje transversal de todas las disciplinas, porque cuando nosotros hacemos una investigación independientemente de cualquier disciplina, pues lógicamente si queremos tener esa parte cualitativa, tenemos que acudir a la epidemiología crítica, primero. Segundo, a lo que dijo Andrea, ¿no? También es bien cierto que la epidemiología crítica, ¿verdad?, es deductiva, parte de lo general a lo particular, y la convencional es inductiva, que parte de lo particular a lo general, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no quiere decir de que como epidemiología crítica no necesita esos datos, ¿verdad? Bueno, ustedes ya vieron investigación y ustedes saben que no hay una investigación pura, o sea, no tenemos una investigación cualitativa al 100% ni tenemos una investigación cuantitativa al 100%, ¿verdad? En algún momento en el transcurso de nuestra investigación, esa investigación se va a hacer mixta. Y eso es lo que nosotros tendríamos que ver, ¿sí? Tendríamos que ver. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros también hablamos, por lo general, también vamos a utilizar datos de la epidemiología convencional, que son los datos estadísticos, ¿verdad? Y a partir de esos datos estadísticos viene e interviene la epidemiología crítica, que es ver toda la parte cualitativa de la población, en este caso afectada. Ya, eso es lo que podríamos decir, ¿no? Y también, pues, como decía también la compañera que hizo la pregunta, hablaba sobre una ruptura como que había una ruptura dentro de la epidemiología crítica y la epidemiología convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque en la epidemiología crítica, como ya lo dijo Nicole, ¿verdad? Estudiamos la persona, estudiamos el lugar y estudiamos el tiempo. Y en la epidemiología convencional no estudiamos a la persona como tal, simplemente decimos, bueno, en el sector tal, en el año tal, hubieron tantos casos de COVID. Así. No sé si te respondí o si te respondimos todo o te quedó alguna duda. Hola. No, sí, doctora, todo claro. Sí, pero, o sea, lo que yo necesito no es que me digan todo claro, o sea, yo lo que sí necesito es que si nosotros que estamos dando respuesta nos equivocamos, nos diga, Milena, ¿sabe qué? No, yo no pienso así, o sea, porque es tu punto de vista, o sea, cada uno tiene que defender su punto de vista. Sí, de eso tratamos ahorita. Doctora, yo también tengo una pregunta. Chicos, ¿todo bien? Bueno, ¿qué hora es? ¿Ustedes tienen clase a las 11? ¿Sí o no? Doctora, ¿me escucha? Sí. Sí, ¿quién me contestó? Ese gato. Doctora. Sí. Entonces podríamos decir como tal que tanto la epidemiología crítica como la convencional en sí buscan como fortalecer la epidemiología como una ciencia. O sea, ambas se complementan, se conjuntan como para poder así dar, o sea, favorecer más que todo a la población para poder a través de todo desarrollar a través de metodologías. Cada una tiene su metodología distinta, pero van a permitir, como quiera, enfocarse en lo que es la población, tratar de buscar una mejor solución en cuanto a enfermedades, en cuanto a casos, así, pero en el fin como tal, para ver o para más que todo prevalecer como prevención a lo que son a la población para evitar enfermedades y ese tipo de cosas. ¿Podemos decirlo así? Sí, Yasmin. A menos que alguien tenga una contraposición a esto. Pero si usted me pregunta a mí, yo digo que sí. ¿Alguien más? O claro, si alguien piensa lo contrario, podría decir por qué. Claro. Y podríamos debatirlo en ese caso. Exacto. Ya.
Doctora, yo tengo una pregunta. Eliel. Sí. Ya, es que usted antes acabó de decir que la epidemiología crítica tenía relación con lo que es persona, lugar y tiempo. Así dijo, ¿verdad? Ya, Sí, pero señor. creo, no sé si estoy mal, pero parece que en el video decía lo contrario, que lo que tenía que ver era la epidemiología convencional, y la otra, la epidemiología crítica, se basaba más en lo que era ¿cómo es el estrato social, algo así. Tiene que ver relacionado con lo social, no con la persona, el lugar, el tiempo, como usted lo mencionó. Pero si tú recuerdas, ¿verdad? ¿Qué era lo que hablaba? Que cuando hablábamos de la persona, ¿verdad? Se estaba hablando de la clase social. Cuando se está hablando del lugar, se está hablando del territorio social. Y cuando se está hablando del tiempo, se está hablando de la historia. Eso era lo que nos decía el video. De pronto, quien nos puede sacar de dudas si es que yo me equivoqué es Ite. Pero eso es lo que yo entendí. Ah, ya. Sí. Doctora, mire, bueno, en sí, básicamente sí es lo que usted ahorita rectificó, de que, o sea, se busca que la epidemiología convencional sea agregada en compañía a la epidemiología crítica para que esta de aquí, en lo que es las variables, persona, lugar y tiempo, puedan estar establecidas para ya no estudiarlas de manera individualizada, sino que ya sea estudiar a lo que es a una población, en un territorio determinado y en un espacio determinado. O sea, las variables que estas pueden causar, que la afección que está perjudicando a una persona en particular, esta también pueda lograr lo que es afectar a una población en general. Entonces, por eso se busca aplicar a la epidemiología crítica en los países, para que esta sea una combinación y sea un complemento y ambas funcionen. Entonces, eso era lo que en sí él quería que le respondiera. ¿Ya? Gracias, Naomi. Chicos, son las 10:32. Ya, cabe señalar que ya el otro debate lo hacemos en la siguiente clase. Por favor, chicos, si ustedes no participan, no van a tener notas. Así que, por favor, después no quiero que me vayan a decir, no, doctora, yo participé. He llamado a algunos estudiantes y los estudiantes no responden. Entonces, yo tampoco no puedo estar insistiendo. O sea, de corazón yo los llamo, pero si ya no participan, ya eso ya se me sale de mis manos. Inclusive yo ni siquiera tengo que llamarlos, sino que cada quien sabe que tiene que participar, cada quien sabe si ha tenido actuación en clase y cada quien sabe lo que tiene, ¿sí? Entonces les llamo encarecidamente. También, por favor, Nicole, antes de dar recomendación, ya te envié tu proyecto corregido, anoche mismo te lo revisé. ¿El proyecto del debate o el proyecto del proyecto? No, el proyecto de ecología. Ah, ya. Debate, sí, ya te lo revisé y ya te lo devolví, ¿sí? Ya. Es una tutoría, ya hay que empezar con el paper. Recuerde que para la nota de eso tenemos que tener el certificado del doctor García que diga que se ha revisado. Cabe señalar que revisando hay ensayos, ¿verdad? Voy a dejar de grabar porque voy a decir algo que no. Ya voy a dejar de grabar.